Por la gracia del Señor estamos nuevamente aquí para poder escuchar la palabra del Señor. Realmente Dios nos permite esa palabra para poder alimentar nuestro espíritu, para poder avanzar día a día con la palabra del Señor. Podamos estar atentos, ¿no? En los oídos, con los corazones también escuchar. Realmente que estas palabras puedan llegar en nuestra mente y en nuestro corazón. Así solamente Dios puede trabajar en nosotros realmente. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 444. Himno 444 del himnario antiguo, ¿no? Comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena la gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, con Cristo por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy.
realmente hemos sido comprados con su sangre, ¿no? Él ha muerto por nosotros para poder librarnos del pecado, para hacernos justos, santos y perfectos, para podernos presentarnos ante el Padre como sus hijos, ¿no? Y realmente poder entrar en el reino celestial. Así también en este tiempo, ¿no? Dios está trabajando en nuestra vida. Constantemente Él nos demuestra su amor y realmente que Él hace las cosas por nosotros. Él trabaja, Él pelea la batalla. Nosotros solamente debemos de creer, ¿no? De que Él ha hecho todo allá en la cruz. Y es lo único que podemos presentar ante Dios, ¿no? La sangre de Jesucristo en nuestro corazón. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 474. Himno 474. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Con Cristo podemos seguir adelante. Con Cristo podemos avanzar realmente. Ya todo queda atrás, todo nuestro pasado, todas las cosas. Solamente en Él podemos encontrar la gracia, ¿no? Solamente viendo en Él podemos avanzar. De otra forma ya no podemos avanzar según nuestro pensamiento. Solamente viendo a Él, ¿no? Por eso es muy necesario el escuchar la palabra, el escudriñar sus palabras, el escuchar la voz de Dios mediante también los siervos, ¿no? Los cuales también están día a día y constantemente escuchando la palabra, escudriñando también. Nosotros solamente debemos recibir esa guía para poder avanzar, para poder seguir adelante. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 512. Himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré.
una alabanza corta, pero muy hermosa, ¿no? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. El Salmo 9 es muy hermoso, ¿no? Dice, perdón, realmente la alabanza es muy, muy hermosa para el Señor. Es como un olor grato el cual sube para Él, ¿no? Amén. También así Dios nos permite el poder alabar en las mañanas, cantando a su nombre y alabando de esta manera. Realmente es una bendición el poder venir en las mañanas y cantar a su nombre, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 512. Perdón, 511. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y al cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo realmente nos ama, ¿no? Amén. Y Él ha demostrado en la cruz, como dice en su palabra, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, ¿no? Realmente nosotros creemos en Él, ¿no? En que Él ha hecho la obra, en que Él ha dado su vida en el Calvario para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados. Y de esa manera podemos, realmente por la voluntad de Él es que nosotros alcanzamos la salvación. Realmente creyendo en esa palabra podemos entender, ¿no? Cuánto Él nos ama realmente. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 217. Himno 217, Corazones siempre alegres.
Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. En su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos vieran desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de la luz. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Solamente en Él podemos encontrar la alegría, la paz, la prosperidad. Todo lo bueno sale de Él, ¿no? La paciencia, la longanimidad, el amor, todo lo bueno. Por eso debemos aferrarnos constantemente de Él. Porque en nuestra carne no sale nada bueno, ¿no? Realmente de nosotros sale lo malo, lo peor, ¿no? Por eso es que debemos de aprender de ese amor verdadero que Dios nos da, de ese amor verdadero que Dios nos permite. Mientras más nos aferremos a Él, Él más nos va a dar de su gracia, ¿no? Sí, realmente ese amor es verdadero y podemos obtenerlo mediante Él, bien, buscando a Él, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno 455. Himno 455. Suenan melodías en mi ser. Del Dios del cielo y un canto,
melodioso arrobador, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor que en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor. Cantar con gozo y con gratitud alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Hasta aquí con la alabanza, gracias. Muy buenos días, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tener el servicio dominical y invitamos a todos los hermanos que están en camino poder apresurarse para juntos, ¿no? Con un solo corazón, ya preparar nuestro corazón para escuchar la palabra. Amén, hermanos. El día de hoy también no vamos a escuchar testimonios, vamos a tener presentaciones y lo más importante, el tiempo de la prédica. Esta mañana voy a invitar al diácono Gustavo Espejo, quien va a orar por el servicio dominical. Adelante, diácono. Buenos días. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, le agradecemos, Señor, en esta mañana. Usted ha mostrado, Señor, una vez más su gracia, su misericordia, Señor, con su pueblo, con sus hijos, Señor. Permitiéndoles, Señor, llegar a este culto, Señor. Puede ponerle, Señor, en sus corazones, asistir. La necesidad, Señor, de recibir la palabra de Dios. De poder tener, Señor, un corazón abierto, Señor, para el siervo, para que el siervo pueda poner, Señor, la palabra que usted le está dando, Señor, con gracia, con misericordia, Señor, al pueblo, a cada uno de los hermanos. Porque la palabra, Señor, nos da sanidad, la palabra nos da esperanza, nos da fuerza, Señor. Permítanos, Señor, este tiempo también, los hermanos que están en camino para llegar, Señor, para tener ese trayecto libre, Señor, sin dificultad, poder llegar, Señor, a este culto, sumarse, Señor, a esta comunión de los santos. También, Señor, los hermanos que oyen por las redes sociales, Padre, puedan tener la bendición también, Señor, de la palabra que pueda alentar, Señor, su corazón y permitir también, Señor, llegar. Padre, en este tiempo nosotros queremos orar, Señor, unidos en oración, Padre, por la vida de los hermanos, Señor, que están pasando la dificultad, la ausencia, el dolor también, Señor, de un ser querido que parte, Señor. Pueda traer, Señor, a los corazones, Señor, de las familias, el consuelo. Pueda traer, Señor, también esperanza y la unidad, Señor, que usted pueda unir, Señor, el corazón de los hermanos de la iglesia. Gracias, Señor, porque nos da, Señor, un tiempo para orar, para clamar juntos, Señor. Porque usted quiere, Señor, trabajar en el corazón de cada uno de los hermanos, de acuerdo a sus necesidades, Señor, usted pueda suplir su riqueza en gloria, Señor, en cada uno. Le agradezco, Señor, porque tenemos tiempo también de alabanza, de testimonio, Señor. Permita al Señor, al pastor Andrés, la palabra para nuestros corazones en esta mañana. Agradecidos, Señor, oramos así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Sí, estamos agradecidos. Esta mañana también queremos saludar a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colón Israel, Chilumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Y otros sectores más donde cada servicio dominical que realizamos, por la gracia del Señor, ellos también están escuchando las prédicas de los pastores y de los diferentes ministros a nivel nacional. Amén. Oremos por esos hermanos y un saludo a distancia. También los hermanos que están conectados en las redes sociales, en Facebook, en los diferentes idiomas, ¿no?, que están traduciendo, tanto aymara y quechua, también, ¿no?, darles la bienvenida y esperando también que ellos estén junto a su Biblia para hallar la gracia delante de Dios. Esta mañana, hermanos, entre todos los que estamos presentes, quien desea esta mañana glorificar, alabar, testificar, ¿no?, delante del Señor, pueden pasar libremente. Esta mañana, quien desea compartir un poco su testimonio, cómo Dios está trabajando en el corazón, cómo Dios le permite pasar este tiempo. Buenos días, hermanas. De verdad, por la gracia de Dios, ¿no?, una vez más acá, quería compartir un pasaje, pero olvidé traer mis lentes. Y solo quiero dar gracias a Dios, como lo tengo muy guardado, ¿no?, la obra de Dios, como Dios está trabajando en mi corazón, como Dios también trabaja a través de la salvación que Él me ha dado, ¿no? Yo realmente el día viernes estaba compartiendo un poco, ¿no?, acerca de la obra de Dios. Solo por tener esa semilla en mi corazón, el Evangelio, Dios me ha dado la gran oportunidad de poder participar en diferentes lugares exterior, ¿no?, más que todo. Yo había participado por primera vez en Paraguay, pero después, el 2022, en México. Allí también podía haber visto yo realmente cómo Dios trabajaba en mi corazón, porque en ese entonces estaba con un quebranto terrible, porque mi familia estaba totalmente desorganizada, totalmente destruida, se podría decir, ¿no? Y yo teniendo comunión así con una hermana de Colombia, ella como me daba la palabra también, ¿no? Escuchando las prédicas del día, me lo transmitía nuevamente. Y yo volviendo así con esa promesa de ella, avanzaba, ¿no? Pero a veces siempre salía mi ser, mi maldad, para no abrir, pero pese la palabra dice, ¿no?, donde yo estoy, ahí soy luz, ¿no?, para el mundo, ahí soy luz para mis vecinos también. Pero a medida que pasaba el tiempo, yo iba como abriendo mi corazón también ante los vecinos, porque yo tengo una venta, entonces continuamente la gente frecuenta, ¿no? Entonces, y Dios me ha dado esa gracia realmente, porque en mí solamente era de que, ¿qué me van a decir a un principio, no? Porque yo bastante tiempo estaba viviendo fuera de la iglesia, entonces, ¿qué me van a decir? Ella ya se ha vuelto cristiana, que ella así, como había, ¿no? Satanás como me ponía en mi mente, pero desechando todo eso he podido avanzar. En este último tiempo también, yo solamente anunciaba el Evangelio a mi compañera de asiento, ¿no? Viajando a Chile. No la conozco, pero el trayecto nos entabló la amistad. Pude compartirle el Evangelio.
no la veía tan interesada, se podría decir, porque siempre, sí, yo también voy, pero así que todos, no creo que yo tengo pecado, así, pero yo seguía insistiendo hasta el final. En la terminal, para despedirnos, yo le dije, no te olvides, Dios murió por ti, tú no tienes nada que hacer. Así como dice la palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se entregó como Cordero así. Pero por ese hermoso evangelio, ella me sorprendió, ¿no? Acá se presentó después de bastante tiempo. Yo la había desconocido en realidad, porque fue de unas horas, ¿no? Y ni siquiera de frente, sino que era mi vecina del lado. No la miraba tan de frente, pero ella me había reconocido exactamente y me decía, hermana, estoy aquí. Visitó esta iglesia, estoy compartiendo también con ella a través por el WhatsApp, así. Y hace unas semanas recibí una llamada también de Chile, Pastor Christopher. También yo había compartido allá llegando, en el momento que estaba esperando, ¿no? Haciendo hora para que me recojan en la estación. Entonces, ahí también compartía, ¿no? Con una persona, por ciertas dificultades también, porque yo por confiada, como estoy en otro país sin tener cuidado, digamos. Yo estaba como acá nomás, dando mi celular a un joven para que me tome la foto, para enviarla en el lugar donde les estoy esperando, digamos. Entonces, ahí vino una muchacha, una señora, ¿no? En realidad, y me dice, no tiene que tener tanta confianza, aquí son finos, los choros son finísimos, me dijo así, ya se hubiera corrido con tu celular, me dijo. Pero eso fue, digamos, como el motivo para poder conversar y predicarle también acerca del evangelio. Y ella era venezolana. Tanto se interesó de que me dio el teléfono, ¿no? Entonces, yo había olvidado, pero llegando acá le llamé, contactado con ese número porque ella me seguía llamando. Entonces, Pastor Christopher me comentó hace una semana, me dice, la verdad, yo me he contactado con ella está escuchando el evangelio, pero quiere recordar su rostro, mándeme una foto suya, me dice. Quiere ella como, no se acuerda de usted, me dice. Entonces yo enviándole, ¿no? Entonces podía dar gracias a Dios realmente. No era yo, sino que Dios estaba yendo conmigo, ¿no? Estaba conmigo en todo el trayecto y está conmigo todos los días. Aunque la dificultad me hace ver lo contrario, pero Él está conmigo. Entonces yo esto quería agradecer, ¿no? Como Dios, digamos, si nosotros tan solamente avanzamos anunciando el evangelio, esa salvación que Dios nos ha dado y vamos avanzando y como la gente abre su corazón, no siempre todos, pero de alguna u otra manera ellos llegan a contactarse. Yo realmente no soy digna, me siento a veces inservible, pero Dios así está trabajando en contra de mi ser, ¿no? Aunque yo soy malvada, pero Dios se manifiesta así a través de su palabra nada más. Esto quería dar gracias a Dios también, ¿no? Por mi familia, como poco a poco Dios está organizando, está armando ese rompecabezas que estaba totalmente destruido, pero hallando las piezas como Dios está nuevamente formando, armando. Yo creo que un día ya voy a tener todo como un buen cuadro de toda mi familia, porque la promesa es grande, ¿no? Para mis hijos. Yo había recibido hace muchos años que lo tenía ahí guardado, pero eso me da fuerzas para poder orar a Dios, porque esa palabra no puede ir vacía. Esa es una promesa en mi corazón y esa sí o sí se va a cumplir. No será en este tiempo, dice su tiempo Él, ¿no? Mis pensamientos no son como los suyos. Dios tiene otra manera de pensar. En su debido tiempo mi familia realmente va a ser un gran siervo, digo, de mis hijos también, ¿no? Así con esta podía agradecer. Gracias. Amén, muchas gracias. Dios está trabajando, hermanos, amén. Dios tiene un plan en nuestras vidas, ¿sí? Entonces agradecemos al Señor por este tiempo. ¿Alguien más desea pasar? Adelante, hermana.
Muy buenos días, pastor. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. Doy gracias a Dios porque me permite llegar a la iglesia y recibir su palabra. Este tiempo estamos con el tema del coro. Realmente Dios está trabajando mucho en mi vida, ¿no? A través del ministerio del coro, porque en mi carne de verdad es difícil, imposible. No tengo yo no sé música en primer lugar. No sé música, ¿no? No sé nada, no toco piano, no sé nada, ¿no? Pero Dios me puso así como guía del coro, ¿no? Realmente sin la capacidad, sin nada, pero eso me ayuda a buscar a Dios, ¿no? Quiero compartirles un versículo que está en 2 Corintios capítulo 8, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no según lo que no tiene. De verdad, yo puedo agradecer por esta palabra, ¿no? Realmente en nuestro corazón solamente está la voluntad dispuesta, ¿no? Poner la voluntad. Ya luego Dios se encargará, porque ¿quién vive en mí? Jesucristo, ¿no? Jesucristo vive en mí y de Él es su coro, de Él es la alabanza, todo es de Dios, ¿no? No es mío. Entonces yo por eso en esta oportunidad también yo quisiera, ¿no?, invitar a todos los hermanos sin excepción de edad, ¿no? Nada, solamente abrir el corazón. Porque el coro, ¿para qué fue creado? No para la gloria humana, no para mostrar un talento, sino para alabar a Dios, para servir al Evangelio, para que a través del coro mucha gente pueda abrir su corazón y escuchar la palabra de Dios. Muchas personas, ¿no?, escuchando una alabanza, pueden recibir la salvación. A veces a las personas solamente, ¿no?, a veces es el clic para que pueda confirmar en su corazón el Evangelio. Nosotros estamos llamados, hermanos, a predicar el Evangelio. Y una de las maneras es el coro, ¿no? Yo si me veo a mí misma, definitivamente no debería estar ahí. Porque como les digo, no sé tocar ni un instrumento. Pero Dios me permite primero para trabajar en mi corazón, para unir mi corazón con la iglesia, para unir mi corazón con los siervos, de verdad. Y también para aprender, ¿no?, el orden y el amor de Dios. Por medio de Jesucristo estoy aquí. ¿Cuánta gente está sufriendo en el mundo? Porque no tiene a Dios, tiene un vacío en su corazón. Y realmente estamos llamados. Jesucristo dijo, id y anunciad el Evangelio. Y eso es lo que Jesucristo dijo. Y a través del coro, a través de las diferentes actividades de la iglesia, podemos, ¿no?, anunciar este Evangelio bendito, grandioso, que Dios nos ha permitido. Yo por eso quisiera que todos estemos en el coro, ¿no? Seamos un coro grande, porque la misión tiene, ¿no?, esa línea. Tenemos al mejor coro del mundo, el coro Gracias, ¿no? Ellos tampoco tenían la condición, pero bajando su corazón, ¿no?, siguiendo la guía, avanzaron. Yo también así quiero avanzar, con muchas hermanas, con muchos hermanos, aprender de cada uno. También estoy orando, ¿no?, porque lleguen, ¿no?, voluntarios, ¿no?, que nos puedan enseñar la música, para que nosotros también podamos aprender y podamos nosotros, ¿no?, ser felices a través de la alabanza, ¿no?, y dar testimonio. Por eso en esta mañana yo quiero dar gracias a Dios por la iglesia, por los siervos. Ya nos vamos a trasladar, vamos a tener un lugar grande, vamos a tener un espacio específico para cada área. Entonces también vamos a tener un espacio para el coro, ¿no? Abramos nuestro corazón, no nos miremos, yo soy mayor, no, yo soy muy joven, no, yo no tengo tiempo. Dios ordenará, Dios hará. Solo quiere que abramos nuestro corazón, pongamos la voluntad dispuesta. Eso quería invitarles, ¿no? Realmente los
como información, nosotros ensayamos los miércoles de 5 a 6:30 de la tarde para presentarnos el miércoles en la noche. Y también los viernes de 5 a 6:30 de la tarde, para luego cada una asistir a su reunión zonal o cada uno a su reunión zonal, ¿no? Que podamos llegar a tiempo. Porque en el momento en que estamos haciendo los ejercicios de respiración, en el momento en que estamos alabando, nuestro corazón también se abre. ¿No? Se abre hacia la palabra, se abre hacia el Evangelio. Yo por eso los invito. No nos miremos, no miremos nuestra condición, miremos solo a Dios. Él se va a encargar de las voces, Él se va a encargar del vestuario, de Él es su coro, así como su iglesia. Nosotros somos de Él. Él es nuestro Señor, nuestro dueño. Así que cualquier cosa me pueden llamar al 720-091-85, ese es mi número. Y también, o buscarme, ¿no? Yo siempre estoy aquí en la iglesia o en oficina, pueden pedir información. Pero esos son los días en que ensayamos. Deberíamos ensayar todos los días. De verdad, todos los días debería ser el ensayo. Pero por ahora, como este es el coro en formación, el coro de la misión Buenas Nuevas, La Paz, ¿no? La Paz. Entonces, avancemos, ¿no? Avancemos con el corazón dispuesto, abriendo nuestro corazón. Oren por mí también, ¿no? Porque yo también viendo la situación, mi corazón decae, se desanima, no quiere avanzar. Pero no quiero tener culpa. No quiero condenarme, solamente quiero pedir a Dios su gracia, su misericordia, porque si no tenemos la misericordia de Dios, vivimos de acuerdo al pensamiento nada más, apartados de la fe. Por eso quedan cordialmente invitados todos a participar del coro y vamos a hacer el mejor coro de Bolivia. Eso es todo. Amén, hermanos. Todos quedan invitados. Amén. Dios permite al coro para anunciar el Evangelio, como decía la hermana, no mirando, ¿cierto?, la edad, la condición, sino Dios va a ordenar el coro, también la iglesia, también nuestro corazón. Amén, hermanos. ¿Todos quieren alabar? Entonces, participen, ¿sí? Comuníquense con la hermana. Esta mañana también, no sé si hay alguien que quiera compartirnos un poco, hay un poquito de tiempo, su testimonio, antes de pasar a las presentaciones. Tenemos, ¿no?, presentación por parte del grupo Canto de Esperanza y el coro Nueva Alegría. Si no hay, entonces vamos a invitar al grupo Canto Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas, Pastor Solitario y Por la Vía Dolorosa. Y también voy a pedir a todos los hermanos, tal vez están algunos hermanos afuera o en la parte de atrás, poder pasar, ¿no?, por aquí adelante, hay espacios vacíos, ¿sí? Y también ir apagando los celulares, por favor, esto para no causar interrupción durante la prédica. Y cuando estemos escuchando la palabra, hermanos, por favor, recomendarles evitarnos mover, amén, hermanos, para no interrumpir a los demás hermanos. Tal vez si desean ir al baño o no sé, alguna inquietud que tengan, lo pueden hacer en estos momentos, ¿no?, que estamos en tiempo de la presentación. Amén, hermanos. Entonces vamos a invitar al hermano Abdías, ¿sí? Nos va a interpretar un solo. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos.
Sí, muchas gracias. Escuchando, ¿no?, la alabanza, podemos meditar en nuestro corazón, ¿sí?, como Jesucristo limpió nuestros pecados. Amén. Realmente, ¿no?, su trabajo es 100% perfecto, ¿sí? Entonces hoy también, uniendo nuestro corazón, abriendo nuestro corazón, podemos escuchar la palabra, porque hoy día también Dios va a hablar. Amén, hermanos. Les quiero invitar también al coro Nueva Alegría, que nos van a interpretar 2 alabanzas, el himno número 405, Volveremos a encontrarnos, el himno número 27, Soy feliz porque soy de Cristo. Todos juntos vamos a sacar nuestros himnarios y junto con el coro alabar. Amén, hermanos. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Volveremos a encontrarnos en el radiante cielo. No tendré más sed después de agua de vida beber. Con voz alta cantaré el río de agua viva. Cuando el coro de los santos alabe, yo cantaré al Señor lleno de gloria. Gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con el que se adelantó y me llenaré de gozo en la gloria del Señor. El lugar donde los santos alaban al Salvador. Ahí no hay más dolores, morada eterna es. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos por la puerta hecha de perlas que entra a la casa de Dios. Gracia fluye de las aguas del río de agua viva. Todo aquel que tenga sed podrá venir a beber. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra alabando al Señor. Soy feliz porque soy de Cristo. Soy feliz porque soy de Cristo. Soy feliz porque
porque soy de Cristo, aleluya, alábenle. Gloria, Amén, amén. gloria, Amén, amén. gloria, Amén, gloria, amén, amén. gloria, Amén, amén. gloria, Amén, amén. aleluya, alábenle. Su sangre que fue derramada me limpió de todo pecado. Su sangre que fue derramada me hizo libre, gloria a Él. Gloria, 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 aleluya, alábenle. En Jesús vivo yo ahora, su sangre alabaré siempre. En Jesús vivo yo ahora y siempre le alabaré. Gloria, 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 aleluya, alábenle. Muchas gracias, hermanos. Esta mañana vamos a invitar a Pastor y juntos a abrir nuestro corazón. Amén. Esta mañana Dios va a hablar a nuestro corazón, hermanos. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana primero vamos a ver primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17, ¿no? De este capítulo 17, de este versículo 1, voy a leer. Desde 1 hasta 16, ¿no? Voy a leer. Si todos se encontraron, voy a leer. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galad, y dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos
y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta el versículo 16 hemos leído. Y ayer, ayer también culto de despedida, hermano Jerónimo. Los hermanos, ustedes conocen hermano Jerónimo Copa. Entonces, y el esposo de hermana diaconisa Marta. Entonces, anteayer en la mañana, madrugada, falleció. Entonces, hermano, como tantos años estaba en silla de rueda, entonces no podía caminar muy bien, como escuchando a su hijo hermano Carlos Copa. Él es mecánico, entonces él sabe muy bien, soldando hizo una silla de rueda, ¿no? Entonces ahí hermano Jerónimo estaba muy feliz, que no podía andar, caminar, solo estaba acostado en la cama. Entonces ahí por esa silla de rueda, a todo lado andaba solo, dice, estaba muy feliz. Entonces ahí como imaginándose, ¿verdad? ¿No? En la cama nomás estando, de verdad, muy aburrido. También solamente en la cama se acosta, entonces un lado se pudre carne. Entonces hay otra también enfermedad. Entonces conozco a una hermana también en Santa Cruz, años estaba ahí. Entonces estando en la cama también esa hermana. Entonces con silla de rueda apenas viene a la iglesia. Entonces solo no se puede moverse su esposo, sus hijos. Pero el hermano y los hijos están ocupados, ya no pueden venir. No depende de hermana, era otra persona. Tiene que traer y alzar, eso cuesta. Pero hasta ahora, ¿no, hermana? Ahí venía a la iglesia y escucha la palabra, alaba y te explica cómo en su vida, ¿no? Dios trabaja a través de esa situación. Pero anteayer el hermano Jerónimo también y falleció, dejando este mundo y se fue, Dios llamó. Entonces ayer, ¿no? Anoche también compartimos, ¿no? El culto de despedida, hermano, creo que ahora no está entierro, ¿no? Entierro. Entonces, desde Santa Cruz, perdón, muchos hermanos cuando fallece, despedimos culto de despedida. Entonces, muchas veces en el tiempo de pandemia, casi todos los días hicimos, ¿no? Por Zoom, despidiendo los hermanos por la enfermedad, dejando, ¿verdad? ¿No? Entonces algunos hermanos lejos, algunas personas que no conocemos, cuando muere, fallece, entonces no tanto llega era. Pero uno de nuestra familia cuando ahí, dejando a nosotros y se va. Entonces, y en verdad no, eso es diferente. Entonces, hermano Jerónimo también conocemos. Entonces, y diaconisa Marta explicaba, ese tiempo está mal su salud, luego no quiere comer. Entonces siempre ya no desea comer, reduce la cantidad de comida, también, ¿verdad? ¿No? Y más fácil era enfermarse. Entonces escuchando a
quería visitar, compartir hermanos, porque tanto tiempo no visitamos, no compartimos. Entonces, y estábamos, ¿no?, buscando visitar, pero de repente, rápido, muy rápido, hermanos, no daba esa oportunidad ni visitar, ni compartir. Entonces ahí pensando, ¿no?, y cada vez hago culto de despedida a algunos hermanos conocidos, y hace pensar mucho, era, cuando en el principio usted cuando visita en el velorio tiene cajón. Entonces, y cajón siempre está abierto una parte, que vea su rostro, saludar y orar. Entonces en el principio no quería, que me daba miedo. Tal vez en la noche aparece, tal vez no, sí. Y no quería recordar eso. Entonces, varias veces visitando en el velorio, haciendo culto, algún día yo también estaré en el mismo lugar, yo pensé, mismo lugar, que ahora todavía yo, ¿no?, aquí estoy hablando, viviendo, pero varias veces haciendo culto de velorio, un día pensé, ¿qué hay diferencia ese hermano yo? Ese hermano hablamos, ¿sí? Hermano, buenas noches, buenos días. Yo hablo, ese hermano no responde a mí. Recientemente hablamos, ¿cómo está? Hablamos. Pero ahora yo pregunto, saludo, no responde nada. Ese hermano. Me sentía poco raro. Igualito era, igualito. Pero no hay vida, no hay vida. Entonces algún día yo también, mismo lugar estaré ahí. Entonces hizo pensar mucho a ese hermano, tantos años trabajando duro, luego también esforzándose, logrando en la vida. Entonces yo también, si algún día estaré en un cajón ahí, algunos me van a saludar. Pastor Andrés, chao. Usted chao. Y pensando me daba, ¿no?, un poco raro era, me sentía muy raro. Entonces, hasta desde ahora, hasta que Dios me permita esa vida, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué vida mejor? Porque algún día yo también ahí entrará, ¿no? Entraré en el cajón. ¿Ustedes también van a entrar ahí? Claro, algunos muy cerca, tal vez. Claro, según edad, ¿cierto? Alguna edad, por edad. Pero algunos jóvenes piensan, todavía, pero no hay orden, ¿cierto? No hay orden. Dando culto de despedida desde niños, desde el bebé. Niños. Y hace poco tiempo atrás, hasta una hermana, 28 años de edad. Más atrás, un niño también. Algunos muy ancianos. Por la enfermedad. Entonces, desde pequeños hasta mayor edad, sí, y siendo no culto de despedida, cada vez hace pensar, no sé usted cuando visita en el velorio qué piensa, pero hace pensar mucho. Yo vivo todavía, todavía yo como comida rico, comiendo. Luego también yo camino, luego yo comparto. Entonces, sí, el resto de mi vida que Dios me ha dado, ¿cómo voy a vivir? Algún día yo estaré sí o sí en ese lugar. Entonces, los hermanos, ¿no?, también sí o sí me va a saludar. Saludando, luego va a pensar cómo ha vivido, ¿cierto? Toda mi vida, cómo ha vivido, conoce. Luego va a ir, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde está Dios, verdad, no? O sea, anteayer compartimos, era Rico y Lázaro. Rico todos los días banquetes. Sí, luego vivía como lino fino, ropa muy buena calidad. Todos los días banquete, come muy bien, ¿sí? Pero el mendigo Lázaro, él está ante la puerta de ese señor rico. Pero se enferma. Entonces los perros
venía, luego, según la Biblia, ¿no? Lamía, dice, donde sus llagas, porque sale pus. Entonces, entonces dos vidas muy extremos. Un señor muy rico, todos los días banquete. Luego su ropa es fino lino. Pero ante la puerta de ese rico, ¿quién? Lázaro, mendigo. Es diferente. Se enfermó, luego no hay quien va a ayudar. Entonces ahí pidiendo algo, ese rico iba a dar, pero viene que lamía sus llagas. Pero un día murió, luego también el rico murió. El rico murió, luego estaba, ¿en dónde estaba? En Hades, en el infierno. Entonces ahí estaba bien tormentado, mirando, alzando su ojo, y vio, era justo quién era. Ese mendigo que estaba a la puerta de mi casa. Él siempre pedía limosna, yo he dado de vez en cuando. Los perros venían, lamían su llaga. Pero él estaba, pero qué raro, ¿en dónde está? En el brazo, en el seno de Abraham. Entonces pide, por favor, mándeme ese Lázaro, porque yo conozco a él, que todos los días estaba a la puerta de mi casa. Yo ayudé, algún plato de comida yo he dado algún día. Mándeme. Cuando mande, su dedo moja agua. Luego, por favor, se moje mi lengua. Estoy bien tormentado. Leyendo la Biblia, ¿sí? En ese cuerpo no puede presentar dónde está nuestro Dios, ¿verdad, no? Usted según ese cuerpo puede ir allá, universo. ¿Usted vio película? Con mucha velocidad, ¡puf!, se va al universo. Entonces, carne, ¿qué hace? Así, ¿cierto, no? Mucha velocidad. Pues esa carne no se puede subir. Por eso necesita, ¿qué necesita? Vestimento, ¿no? Vestimenta especial. ¿Cómo se llama ese sube al universo? Cohete. Cohete. ¿Sí? Esa máquina especial. Con eso podemos subir. Pero ¿dónde está Dios también? ¿Sí? Ese cuerpo, esa carne, no se puede. Por eso, ¿cómo puede presentar ante Dios? Por eso ya toda la persona muere una vez todo, ¿verdad? ¿No? Luego para presentar ante Dios, leyendo la Biblia, Dios va a dar nuevos cuerpos. ¿Han escuchado? Va a transformar, yo digo un secreto. Luego usted cuando muere, antes de presentar ante Dios, va a transformar, va a tener otro cuerpo. Ese cuerpo no envejece. ¿Qué le parece? ¿No están felices, hermanas? No envejece, dice. No envejece. Ese cuerpo no envejece, no enferma. ¿Sí? Así tal está, tal Dios da, así, eternamente. No envejece. Entonces, mientras viven de este mundo, envejecer, aunque quiere reservar, mantener, bonito, guapos, pero pasando 10 años, 20 años, sí, mucha arruga, ¿verdad? ¿No? Mucha arruga. Pero transformará, dice, nuevo cuerpo. Luego, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Perdón. Luego, ¿Dios qué hace? Como rico era. Rico, aún tú has vivido muy bien en el mundo. Todos los días, fiestas, banquetes. Vivía muy bien, pero yo he dado muchas oportunidades que te arrepiente. Arrepintiéndose a toda la vida que ha dado a ti, buscaría a Dios. Sí, un día yo también moriré. Después de morir, sí o sí voy a presentar ante Dios. ¿Con qué cara voy a mirar, encontrar a Dios? Entonces, mucho tiempo ha dado oportunidades, pero rico tenía interés, tener interés de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y todos los días, ¿qué hizo?
banquete era. Entonces toda la vida que ha dado oportunidad, él usó era para comer bien, disfrutar banquetes. Entonces, después de morir, él estaba en Hades. Entonces ahí Dios habló. Toda la vida ha dado bendiciones, riqueza, todas las cosas. Pero debe pensar, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a vivir? Algún día yo también dejaré este mundo. Dejando este mundo, luego va a esperar. Luego Dios me va a juzgar. Si tiene pecado en nuestro corazón, sí o sí va a ir. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Al infierno, hermanos. ¿Ustedes recibieron la salvación? ¿Ustedes todos recibieron la salvación? Sus pecados ya fue limpiado perfectamente. Sí, más blanco que nieve sus corazones. Parece niño, eran más blancos. Y ahí recibió la salvación. También los cristianos salvos, hermanos. Después de recibir la salvación, se llama la vida de creencia. La vida de creencia es otra palabra, es acompañar, acompañar. Acompañar a mí. ¿Quién acompaña? Dios me acompaña. Luego, todos los problemas, situaciones, luego pensamientos, vicios ya vienen. Entonces, en vez de yo, ¿no?, procurar y pelear, ¿y quién hace? Dios. Esa es la vida de creencia. En vez de mi persona, ¿quién? Dios. Es Cristo, ¿sí? Protege, guía. Esa es la vida de creencia, la vida de creencia. Entonces los hermanos salvos también, cuando dejando este mundo, va a presentar, no va a presentar ante Dios. ¿Usted va a presentar? ¿Qué va a decir? Si tal hermano murió, entonces ya ahora está conmigo, ¿no? Mientras yo he dado la oportunidad en el mundo, ¿tú cómo has vivido? Así preguntando, ¿qué va a responder? ¿Qué va a responder, hermanos? Toda la vida como rico era. Banquetes, ¿sabe? Copacabana, muy bonito, Dios. Isla flotante aquí, trucha, qué rico, Dios. Y luego eso va a hablar. Lugar turístico. Yo viajé, pasé, yo viví. Dios sabe, yo trabajé, gané mucha plata. Mi edificio es central, aquí centro, La Paz. 10 pisos. Primer piso es baño, segundo piso piscina, tercer piso cuarto piso. Dios, bonito es. Eso va a hablar. Dios, yo trabajé mi negocio, amplié. Era chiquitito, qué raro, Dios me ha bendecido. Me amplié, grande, sí, mi negocio. Cada día mucha gente viene. Yo gané bien, Dios. Eso va a decir. Leyendo la Biblia, aunque ustedes no quieren hablar, pero cuando presenta ante Dios, ya no es mi lengua, no es mi lengua. Esa lengua va a contar todo lo que ha vivido en ese mundo, ante Dios. Amén. Amén. Esa lengua no es su lengua, hermanos. Cuando presenta ante Dios, ¿qué hará? Esa lengua automática. Luego ya, sí, yo he vivido así, Dios, yo he vivido, todo va a contar. ¿Es cierto? ¿En la Biblia está escrito o no? ¿No? Está escrito, hermanos, no solamente pecadores, los justos igual era. Los justos, después de recibir la salvación, sí o sí va a presentar ante Dios. Como igual que rico, tú, sí, rico, aún ha vivido bien, pero ya tú, toda la oportunidad que ha dado, todo el tiempo, tú solamente te dedicaba a comer, vivir, disfrutar. No se arrepintió. Sí, ahí tiene pecado.
Luego se fue. ¿A dónde se fue? Hades, infierno. Ahí, luego bien tormentado. ¿Cómo explicamos? Ese cuerpo transforma. Luego Dios da un nuevo cuerpo. Ese envejece, no envejece. Bonito, ¿verdad? ¿No, hermanas casadas? Sí. Genial. No envejece. Entonces, con ese cuerpo, ya rico es. Rico. Tú tienes pecado en tu corazón. Tú todo el tiempo dedicabas para comer, disfrutar. Que no han hallado la gracia. Teniendo pecado, ¿a dónde va? Infierno. En el infierno, ese rico decía, bien tormentado, no puedo aguantar. Entonces ese dolor muy grande, eterno, imagínese, eterno. ¿Quiere morir? ¿No quiere morir? Ay, mejor era, así quiero vivir, voy a morir. Luego, que muerde su lengua, luego ya quiere suicidarse. ¿Puede? No se puede. Ese cuerpo, ¿por qué ha dado? Que nuevo, para que no envejezca, para que no muere. Eterna. Por eso la Biblia dice, eternamente recibirá ese dolor. Se llama infierno, infierno. Jamás tiene que entrar a ese lugar, jamás. Pero según la Biblia, tal vez su brazo comete pecado, córtalo. Mejor era, con un brazo que falta, entra al cielo, mejor era. Su ojo comete pecado, se cae, sacarlo. Luego mejor era, entra al cielo, no entra al infierno. Eso es dolor eterno. Imagínense, no se puede. Rico ahí estaba. Pero ese Lázaro, en el seno de Abraham, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Sí, un tiempo en la tierra poco sufrido era. Hambre económicamente, tal vez. Pero por esa situación su corazón muy humilde era, bajo. ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué será? ¿Por qué Dios me permite estas cosas? Luego ahí, arrepintiéndose, humillando, encontrando, ¿qué encontrando? El amor del Señor Jesucristo. Ya, eso no es todo era. Jesucristo vino, luego murió por mí, mendigo era. Aunque soy nada, sí, pero Jesucristo murió por mí. Luego entendiendo la salvación. Luego se fue, ¿a dónde se fue? En el cielo era, en el seno de Abraham. Por eso mirando ahora, él estaba en el seno de Abraham. Estaba muy feliz con Abraham. ¿Qué hace? Conversando, como estando, ¿cierto? Y agradeciendo. Entonces el rico dijo, era, Señor, por favor, era, ¿sí? Yo no sabía que este mundo, así eternamente sufre en el infierno. Luego se daba cuenta, ¿qué se daba cuenta? En mi casa viven mis hermanos, y los igualitos que viven como yo. Él piensa, esa vida todo era trabajar, ganar, disfrutar, comer. Él no sabe que ese mundo era bien tormentado, jamás se acaba, eternamente, por favor. Por eso rico que dice, ese Lázaro envíe a mi casa. Luego Lázaro cuente, ¿qué cuente? Ahí era infierno, eternamente va a sufrir. Luego ahí en el cielo, por favor, mientras este mundo usted viviendo, hay tiempo todavía, arrepiéntense, busque a Dios, escuchando la palabra de Dios. Después de dejar ese mundo, espera el juicio de Dios, otro mundo, eterno, eterno. Apenas este mundo, 60 años, 70 años, 80 años, poco más largo vive, hasta 200 años. Creo que mejor era no vivir hasta esa edad. Sí, no es bendición parecer 200 años. Este año hasta ahí. Pero cuando dejando este mundo, con nuevo cuerpo, esa vida es eterna, eterna. Por eso el rico pidió, por favor, ese Lázaro conoce mis amigos.
Mi familia conoce a Lázaro porque él estaba todos los días a la puerta de mi casa. Conoce, envíelo él, enviando, él va a contar. ¿Sí? Ay, familia de rico, escucha bien. Sí, ese mundo no es todo. Tu hermano rico, ¿sí? ¿Cómo está ahora? Él toda la vida, banquete, fiesta, disfrutando. Vivieron muy bien. Pero ahora, ¿en dónde está? ¿Sabe? Luego cuenta. El rico quiere que cuente a su familia, porque en su casa igualito que vive como yo. Pero ¿qué dice? No era. Aún Lázaro resucita, luego baja a tu casa, visita, cuenta. En esa manera no puede recibir la salvación. En esa manera no puede venir al cielo. Sí o sí necesita. ¿A través de quién? Moisés. Luego los profetas. Moisés escribió la Biblia desde Génesis, 5 libros desde Génesis. Entonces, ese libro, la palabra, a través de las palabras, escuchar, sí o sí escuchar. ¿En qué manera? Escuchar la palabra. A través de los profetas, siervo de Dios, escuchar. Escuchando el evangelio, luego usted por la fe, aceptando, en esa manera va a recibir la salvación. Ahí puede entrar a donde, hermanos, el reino de los cielos. Entonces ahí poco compartimos. Esa mañana, hermanos, nosotros también algún día va a dejar este mundo. Muy rápido. Yo también nunca pensé, ¿sí? Va a llegar ahora, en esa edad, así con más arruga, más cana, nunca pensé. Siempre yo pensaba jovencito, guapo, así pensé. Siempre yo pensaba siempre correr bien, hacer bien. Pero ahora no puedo correr bien, difícil. Pero cada vez se sienta, levanta, ay, me duele columna, ¿sí? Así. Yo tampoco recuerdo muy bien, como anterior domingo hablamos, para llamar a mi hija, aunque 2 hijas nomás tengo, pero para llamar me confundo, siempre cambia. Llamando une, unso llama, unso primero, luego ya une. Luego une está llamando, unso llama primero, luego ya, no es unso, une. Aunque 2 hijas, no tengo 10 hijas, ¿cierto? 12, pero el nombre tampoco, qué raro eso. Aquí jóvenes se ríen, ¿verdad? ¿No? Algún día entenderán ustedes también, algún día va a entender. Aquí los casados entienden, ¿verdad? ¿No? Usted también llama, ¿no? Varios hijos llaman. Si para llamar al último hijo, desde el primer hijo llama, era fulano, 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 fulano. Sí. Yo nunca imaginé. Ese mundo muy rápido va a ir, ¿sí? Luego, si ayer poco hablamos, ¿no? En el culto de velorio sobre Rey Salomón. Rey Salomón recibió la sabiduría de Dios. Cuando Dios pidió, Dios le gustó mucho, era Rey Salomón. Entonces pidió, ¿qué quiere? ¿Qué quiere tener? Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces Rey Salomón, ¿qué pidió a Dios? Cuando ya Dios pide a usted, ¿qué quiere? Entonces, ¿qué va a desear? Algunos 10 pisos de edificio, algunos 20 hectáreas del terreno, algunos, ¿sí? Mercedes-Benz, 0 kilómetros de auto, tal vez ya cada persona diferente. O tal vez tengo esa deuda, por favor, límpielo, ¿sí? Exonera, ¿no? Pero Rey Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría es sabiduría. Por esa sabiduría yo puedo dirigir mi pueblo, porque soy bebé, niño. No sé cómo voy a dirigir mi pueblo Israel. Y yo cuando sufre, ¿en qué manera yo voy a dirigir, solucionar? Entonces él pidió la sabiduría. ¿Para qué pidió la sabiduría Salomón? Con esa sabiduría voy a estafar bien, voy a invertir mi dinero. ¿Por qué pidió la sabiduría? Para el pueblo de Israel. Él se preocupaba mucho, Dios me ha dado ese cargo tan grande.
muchas gentes. Él no sabía cómo va a resolver. Igual, hermano, usted cuando llega a situaciones, pero ¿qué pide a Dios? Por favor, ese enemigo elimine, por favor. Esa situación solucione, por favor, ¿verdad, no? Entonces debe pensar bien, hermanos. Rey Salomón es verdaderamente, es sabio. Él sabía que en mi vida siempre va a llegar. ¿Qué va a llegar? Enemigo. Entonces cada vez viene enemigo, por favor, ese maldito, por favor, elimine Dios. Después, aleluya, gracias, ya eliminó. Pero otro enemigo viene, Dios, ese enemigo también quiebre su pierna, o sí, su brazo, por favor, ayúdeme. Entonces cada vez alguien, pero Rey Salomón diferente, pensando, yo necesito verdaderamente, ¿qué necesita? Sabiduría. Por esa sabiduría yo puedo guiar, superar. Entonces los hermanos también, ¿sí? Ya ahora puede entender, ¿no? ¿Qué va a pedir? Mentiroso. Sigue 10 pisos de edificio, ¿cuándo va a caer del cielo? ¡Pum! Mi edificio. ¡Pum! Eso se quiere, desea. Sí, hermano, necesita. Para nosotros, claro, necesitamos dinero, casa, todo necesita. Pero más importante, más necesita, ¿qué es? Sabiduría, es sabiduría. Sabiduría, la fe de Dios llegando. Por esa sabiduría podemos solucionar todas las cosas. Entonces el rey Salomón pidió sabiduría. Dios le gustó mucho. Ya mira a mi siervo, él no pidió oro, plata, ¿verdad, no? Tampoco pidió que ya mate, elimine enemigos, no. ¿El qué pidió? Él pidió sabiduría, él es verdadero, ya, qué bien. Luego Dios dio sabiduría. A través de sabiduría, ¿qué más agregó, más añadió? Oro, plata, todo ha dado Dios. Pero los hermanos, primeramente, ¿qué pide? Para mi vientre primero, ¿sí? Dinero. Para mí primero eso. Diferente. Entonces ahí pidió sabiduría. Le gustó. Un día, 2 rameras llegó. Rey Salomón. Luego, 2 mujeres llegó. Son rameras. Entonces el rey Salomón escuchando, ella pelea. ¿Por qué pelea? Si una ramera dice, nosotros vivimos una casa juntos, pero primeramente yo di a luz. Después 3 días, ¿cuántos días después? 3 días después, otra mujer también dio a luz. En nuestra casa solo nosotros. Pero sabe rey Salomón, un día yo quería dar pecho en la madrugada, pero mirando a mi hijo, ¿qué pasó? Está muerto. Me sorprendí, ¿qué pasó? Luego en la mañana temprano observando bien, no era mi bebé. Si la mamá todo sabe, ¿verdad, no? Aunque recién nació 3 días. Pero sabe quién es mi hijo. Y trajo entre 2 mujeres pelea. Porque una ramera sobre su bebé murió, durmió, se acostó, se aplastó, ahí murió. Entonces esa ramera que murió su bebé en la madrugada cambió. El bebé que está vivo, ¿no? Agarrando el bebé que murió, dejó otra mujer. Luego en la mañana, así pelea 2. ¿Cómo pelea? El bebé está vivo, mío. El bebé está muerto, tuyo. Igual otra mujer también, no, el bebé está vivo, mío. El bebé está muerto, tuyo. Estaba peleando. ¿Ya puede solucionar? No puede solucionar. No soluciona. En una casa, imagínense, ¿quién vive? Solo 2 mujeres vivían una casa. ¿Cómo vive? Después de dar a luz, estaba muy feliz. Ellos, una casa, ¿sí? Son rameras. Ellos viven una vida y sucia era una vida.
por su necesidad vendiendo cuerpo, así vive. Triste era esa vida. Pero un día una mujer dio a luz. Qué raro era. En una casa vivía juntos. Todo el día suena. ¿Qué suena? No sabe. En una casa, ¿quién vivía? 2 mujeres. Ellos, su vida poco sucia era. Porque vende, gana. Así vive. Pero un día dio a luz una mujer. Después de dar a un bebé, ¿ya qué suena en su casa? Llora, ¿cierto? Bebé coreano, así llora. Ya bebé aquí boliviano, ¿cómo llora? Wow, ¿sí? Wow, ¿sí? Aquí wow, sí. Muy diferente parece. Bebé coreano, así llora. Pero bebé boliviano, y así. En su casa siempre quejaba. ¿Por qué yo tengo que vivir? ¿Por qué mi papá no me apoyaba? ¿Por qué no me ayudó? Tanto quiere estudiar. ¿Por qué? En su casa así era. Pero después de dar a luz, cambió. Todo el día suena. ¿Qué suena? Wow, así. Entonces 2 mujeres diferentes era. Bebé. Cuando ve bebé, ¿cómo se siente? Feliz era. Quiere tocar manos, ¿sí? Chiquitito era, como muñeco. Luego quiere prestar, ¿cierto? ¿No? Muy suave, bonito. Su pierna, mira, era como muñeco. Entonces, 2 mujeres vivían, solo 2 antes. Pero después de dar a luz, diferente. ¿Qué diferente? Antes no se reía, pero cuando ve el bebé, ¿por qué así? ¿Así ya puede hacer? No era. Cuando ve el bebé, ¿cómo? Cambia, era. Feliz era. Qué bonito, lindo. En su casa diferente, era diferente. Luego, después de 3 días, otro bebé. 2 bebés, imagínense. Era. Y 2 mujeres jamás llevaba esa vida. Era. Antes, solo mirando mi vida sucia. Era. Condena, queja. Pero después de dar a luz diferente, ya puede imaginarse. Todos los días, otro bebé, ¿cierto? Entonces ya 2 mujeres, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Dando leche, luego toma bien, ya felices, contentos. Dios ha dado esa gracia. Sí, 2 mujeres en nosotros hermanos. ¿Quién? Nosotros era una vida sucia. Ese mundo viviendo en sucia. Vive pecaminosa. Como 2 rameras. Entonces, nuestra vida no hay felicidad. Más condenación llega. Pero Dios que ha dado la vida. Por esa vida, diferente. En ese caso ahora, diferente, ¿verdad? ¿No? Feliz, contentos. Entonces ahí en su casa siempre, si bebes, habla, 2 mujeres hablan. Pero de repente, madrugada vio su bebé, no respira, está endurecido. ¿Sí? No sabía qué pasó de repente. Pero mirando, no es su bebé, ¿verdad? ¿No? Cambió, era otra mujer. Después de saber esto, ¿qué pasa? Otra vez pelea fuerte. Ya, usted cambió. No, dice. ¿Cómo sabiendo que cambió? Así dice. En nuestra casa solo 2 vivimos. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede hacer? Aquí vive demonio. Y luego ya entre 2. ¿Qué hace? Pelea. Se quebró todo. Esa gracia se quebró. Esa felicidad se quebró. Quiera. Agarra entre mujeres como pelea. Peslica, ¿ese? Pelisca o arranca cabello. Se agarra. Y se quebró todo en una casa.
Entonces no podía solucionar. Y ahí llegó ante el rey Salomón. Ante el rey Salomón, así sigue está peleando. Luego, rey Salomón escuchando ambos mujeres, dice que el bebé vive es mío, el bebé muerto suyo, dice. Ay, dolor de cabeza. En ese caso, ¿qué haría ustedes? Ay, ¿qué haría ustedes? Sí, por eso necesita, ¿qué necesita? Sabiduría era. Rey Salomón, sí, tenía esa sabiduría de Dios. Trae espada, dice. Entonces espada grande trajo. Luego, toda la persona miraba espada, ¿sí? ¿Por qué será esa espada? ¿Por qué trae? ¿Quiere matar dos mujeres? ¿Porque peleando? ¿Por qué será? La gente no podía entender. Trae espada. Luego rey Salomón dijo, ¿qué dijo? Dos mujeres dice que ese vive vivo y suyo, dice, ni modo es, ¿cierto? Córtala. Cortando la mitad entrega a esa mujer, otra la mitad, entrega a otra mujer. Ya así era, ¿sí? Bien, ¿sí? Decidí, bien, ¿no? ¿O no está bien? Estoy escuchando a la gente, es verdad, ¿sí? Sabio rey verdadero. Tiene sabiduría. Luego con espada, escuchando, ya a punto de cortar, ¿verdad, hermanos? Punto de cortar. Pero de repente una mujer levantó. ¡Rey! Luego gritó era. ¿Por qué gritó? ¡Rey! Luego gritó era fuerte. ¿Por qué gritó? Toda la persona miraba a ella. Porque de repente, sí, levantando, llamando al rey. Luego escucharon. ¿Qué dice de su boca? ¿Qué sale? ¿Qué sale? No corte, dice, no corte. Soy mentirosa, soy mentirosa. Soy madre falsa. Por favor, no corte. Luego, este vivo, entrega a quién? Esa mujer verdadera. ¿Soy quién soy? Soy falsa, mentirosa, falsa. Imagínense, ante el rey miente, burla. Y digno de morir era morir. ¿Es cierto, hermanos? Pero ella, ¿por qué se hablan? Ella ya decidió. ¿Qué decidió? Voy a morir. Voy a morir. En vez de ese bebé, voy a morir. Mejor, voy a morir. ¿Sí? Luego ahí grito. Entregué ese hijo, no corte. ¿Sí? Entregué vivo era. Soy falsa, madre falsa. Pero otra mujer escuchó eso. Otra mujer, ¿qué escuchó? ¿Qué escuchó? No córtelo ese bebé, entrega a esa mujer, ¿cierto, no? Entonces esa mujer también, escuchando esto, abrió su boca. Luego, ¿qué salió de su boca? Ni a mí, ni a ti, córtalo. Luego, entregue la mitad a mí, entregue la mitad a ella. ¿Entendieron? En la Biblia así está escrito. Otra mujer que dijo, Señor rey, ni a mí, ni a ti, córtalo. Luego, entrega. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Soy verdadera. ¿Sí? No importa que ese bebé muera o no muera. Soy verdadera. Como el rey dijo, córtalo. Entrega. Y hermanos, esas dos mujeres estaban muy felices. No es digna de recibir esa gracia, que su vida muy sucia. Pero Dios ha dado la vida. Cambió por el vida que ha dado, regaló. Él los cambió. Mucha esperanza, mucha sonrisa, todos los días. Pero llegó un día de repente, ¿qué llegó? Que perdió todo. Perdió. Hermanos, recibimos la salvación nosotros. ¿Cierto, hermanos? Recibimos la salvación.
Dios nos ha dado, era. En una casa, en ese mundo, podemos vivir, era, muy felizmente, agradeciendo, era. ¿Quién soy yo? Sucio era. Yo cometí pecados muchos. Pero como Dios me ha dado esa gracia, podemos vivir. Después de recibir la salvación, todos los hermanos no están felices. No todos los hermanos. Los hermanos también, algunos muy felices. Dios acompaña, luego protege, ayuda. Pero no todos. Algunos hermanos, igual. 2 mujeres. ¿Cómo vive en la casa? ¿Cómo vive? Todos los días. Ese bebé vivo mío, ese bebé muerto es tuyo. Es fuerte, sufre, guerra. Los hermanos también, no todos. Algunos sufren. Guerra. Guerra era triste. Aquí, ¿por qué se quebró en esa casa de 2 mujeres? ¿Por qué se quebró esa felicidad? Que aunque explicamos, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué se quebró? ¿Por qué llegó? Ese que era dolor, sufrimiento. En nuestra vida también, ¿por qué se quebra felicidad? Llega dolor, sufrimiento era. Como 2 mujeres en el principio tenía ese bebé vivo, mío. Ese bebé muerto, es tuyo. ¿Qué quiere decir? No quiere perder, ¿cierto? Mi razón era mi razón. Yo hice bien. Yo tengo razón era. ¿Y tú? No está bien. Tú estás equivocado. Ese bebé vivo, ¿quién es? Mi hijo era. Ese bebé vivo mío. 2 mujeres mientras ellos, ¿sí? Quiere agarrar. ¿Qué quiere agarrar? Yo hice bien. ¿Sí? Yo hice bien. No hice mal. ¿Verdad? ¿No? Yo tengo razón. Agarrando 2 personas mientras viviendo en una casa, va a quebrar todo, va a perder. Pero cuando ante rey Salomón, la madre verdadera, levantando la mano, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Soy madre falsa. Yo mentí al rey. Ese bebé no cortélo, no necesario cortar, que soy falsa era. Entregué la madre verdadera. ¿Esa madre verdadera? Pero ella, ¿por qué habla? Entregué la madre verdadera. Yo soy madre falsa. Entonces la gente escuchando esa palabra de una mujer, ¿qué pensarán? Muy mala ella. Es mala. ¿Cómo así puede hacer? Ante rey Salomón, en el principio mintiendo, ahora recién está hablando. Luego la gente, ¿qué va a decir? Es mala, mentirosa, así. Pero ella que está recibiendo ese menosprecio, ¿no? Verdadera. Pero ella dejó, ¿qué dejó? Mi razón era. Yo hice bien. Yo tengo razón. Yo hice bien. Ella mal. Eso dejó. Después de dejar, ¿qué llegó? La vida de nuevo. El Salomón, escuchando, ella que habló, soy mentirosa. Ella es verdadera. La gente todo escuchando, ¿por qué a la revés hace? La gente no podía entender, ¿verdad? ¿No? Por eso Salomón es sabio. Como la madre tiene amor, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo va a dejar que corte la mitad? ¿Cómo cortando mi propio cuerpo? Está conectado. Esa mujer, rey Salomón, no corta. Luego, ¿qué dijo? Está vivo, entrega a esa mujer que habló, soy mentirosa. Ella verdadera. Luego, ella, ¿quién? Di a mí, di a ti.
y cortarlo. Ella falsa era, ¿verdad? ¿No? Mátalo a esa mujer, maldita era. Luego ya, sí, juzgó. ¿Verdad, hermanos? En nuestra vida también, cuando se quiebra toda la felicidad, cuando todo quiebra la paz, tranquilidad en nuestra vida, cuando, igual que usted agarra, igual que dos mujeres agarra, tengo razón, yo hice bien, yo sé, luego agarra. Mientras eso agarrando, va a quebrar, perder todo. Pero igual que esa mujer, ¿qué hizo? Soy mentirosa. ¿Soy quién también? Falsa. Soy digno de recibir. Me menosprecie, me punte, me menosprecie. Soy falsa. Él la dejó. Después de dejar, qué raro era. Debería matar ella, ¿verdad? ¿No? El rey Salomón. Pero ese bebé vivo, ¿qué haga? Entrega era, la vida. San Juan capítulo 8 sale. Aquí sale una mujer adulteró. No podía vencer su deseo, adulteró. Los fariseos en el acto mismo agarró, luego trajo ante Jesús. La gente dice, sí, según la ley de Moisés, tal mujer que hecho no, que debe hacer, apedrearla, matar era. Entonces toda la persona tenía en su mano, ¿qué tenía? Piedras. ¿Para qué? Luego, arrojarla era él. Pero ahí toda la persona ya está a punto de arrojar, ¿verdad? ¿No? Pero ahí Jesucristo salvó a esa mujer. Hermanos, esa mujer halló la gracia, ¿verdad? ¿No? Única persona, la mujer adulta, ella encontró el amor del Señor Jesucristo. Entonces usted también quiere hallar la gracia de Dios. ¿Quiere recibir la gracia de Dios? ¿Todos? Pero esa mujer, ¿en dónde encontró esa gracia del Señor? ¿En dónde? La gente quería arrojarla, escupiendo, puntando, sucio, inmundo. Ahí era, en ese lugar halló la gracia. ¿Usted también desea recibir la gracia? Desea la gracia, pero no quiere entrar a ese lugar. La gente, ¿qué hace? Mentirosos, malos, ¿sí? Sucios, inmundos, no quiere ir. Pero ¿en dónde encuentra esa gracia del Señor? ¿En dónde encuentra? No, usted quiere mejor era en el lugar de arrojar. Ese lugar mejor. Sí. Malo es, ay, tú hiciste mal. Ese lugar desea era. Nadie quiere en ese lugar. Al revés. A través de muchas situaciones, Dios guía que recibamos la gracia de Dios. Pero lamentablemente nosotros no queremos entrar a ese lugar. Qué vergüenza. ¿Verdad, no? La gente me menosprecia, me punta. Si mentirosa, si inútil, feo, no quiere entrar. Al revés, en el lugar de la gente agarrando piedra, en ese lugar quiere estar. Estoy bien, no cometí bien, usted cometió, usted hizo, en ese lugar era. Pero finalmente, ¿quién recibe la gracia del Señor? ¿Dónde está? Ahí. Sí, ahí estando, esta mañana. También nosotros escuchamos. Si tal vez en su hogar, en su vida, tal vez y se quiebra, ¿no? Sin felicidades. Llegando dolor, sufrimiento es. Único razón, ¿qué es? Eso era. Yo hice bien, yo tengo razón. Y eso mientras agarrando ese razón, va a quebrar, perder todo, todos. Vamos a ver, San Marcos, tiene usted San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3.
el versículo 28. San Marcos capítulo 3, el versículo 28. Ya, todos juntos vamos a leer, ¿sí? Versículo 28. ¿Sí? ¿Encontraron, hermanos? Ya, juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos y las blasfemias cualquiera que sean. De cierto os digo, dice, a todos ustedes esta mañana, todos los hermanos que están en ese lugar, todos los hermanos que también escuchan por redes sociales, todas las personas. Entonces tal vez ustedes, desde que nacimiento hasta ahora, tal vez ha cometido pecados, maldades. También, aunque no sabemos, hasta más futuro era. ¿Cuándo podemos dejar este mundo? Pero hasta que deje este mundo. Si cometió, también va a cometer pecado. Todos los pecados ya están, ¿qué dice la Biblia? Perdonados. ¿Qué está hablando, pastor? Ni siquiera yo cometí mi pecado más adelante, no sabemos. ¿Cómo va a perdonar? Aunque usted cree, no cree. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo esta mañana dice, ya todos los pecados que usted han hecho, tal vez sufre, condena, pero esta mañana, escuchando esta palabra de Dios, ya perdonado, todo era todo. ¿Cómo perdonó? ¿O la mitad? ¿O solo pasados? ¿Futuro todavía? Todo era todo. Todo ya perdonó, perdonó. ¿Entendieron, hermanos? Tal vez alguien, no entiendo. Todavía me siento, ¿no? Sí, soy malos. Porque yo peleo, yo tengo malos pensamientos. No me parece. Aún usted cree, no cree, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, según la palabra de Dios, ya perdonó, limpió todos pecados. Entonces ustedes son justos, dice la Biblia. Según la palabra de Dios son justos. Ustedes ahora mismo, dejando este mundo, va a entrar al cielo. 100%, perfectamente. Así ha preparado todo nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ya 29, también juntos vamos a leer 29. Ya. 1, aquí tal vez no encontraron, aquí adelante está proyectando. 1, 2 y 3. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero algunos, esta mañana escuchamos la palabra, pero entre ustedes, entre nosotros, algunos contra el Espíritu, blasfeme. ¿Qué quiere decir blasfeme? Contra el Espíritu Santo. Si cualquiera blasfeme contra el Espíritu, ese pecado jamás perdona, jamás, ¿sí? Eterno era, pecado eterno, no se puede. Entonces, ¿qué será eso? Blasfeme, ¿sí? Contra el Espíritu Santo. ¿Qué era? Versículo 28, Dios habló era, a través de su palabra, ¿sí? Entre ustedes todos cometieron pecado, se ha pasado. Ahora, futuro, limpió todos pecados, perdonó. Por esa voluntad Jesús vino era. Vino a este mundo, cargando en él, ahí limpió todos nuestros pecados a través de su muerte. Entonces ahí la palabra nos transmite, también nos quiere dar la gracia, ¿verdad, hermanos? Pero contra el Espíritu, ¿qué dice era? Y contra esa palabra, no era, no. Rechaza, no, ¿sí? Ahí dice todos perdonados, pero rechaza, ¿qué hace? Rechaza era, no era. No. No es así. Según mi conocimiento, no es así. También yo sé, no puede suceder eso. Luego, ¿qué hace? Rechaza esa palabra de Dios.
Es contra Espíritu Santo era santo. Esta persona, ¿verdad? Si hay ese pecado que dice la Biblia, perdona, no perdona. No perdona. Porque pisotea la muerte del Señor es Cristo. El amor del Señor es Cristo, pisotea. Una vez habló, un matrimonio vivía, ¿sí? Entonces un matrimonio viviendo, esa mujer desvió, infiel, se fue otro varón. Luego viviendo era suciamente. Pero mientras viviendo, ella sufría tantos. Sí, dolía mucho su corazón, condenándose. Luego tampoco lleva bien con otros varones. Entonces ahí el marido verdadero espera. ¿Qué hace, hermanos? Espera tanto tiempo que regrese. Regrese, pero regresa, no regresa. No regresa. Años pasando, espera. Un día tanto quería verla, ¿sí? Entonces sin llamar, sin avisar, visitó. ¿Dónde vivía? Pero ¿cómo está viviendo? Con otro varón. ¿Cómo vive? Fue golpeada, insulta, pelea, así, sufre. Pero ella aguanta. ¿Por qué aguanta? ¿Dónde voy a ir? Porque mi marido anterior, yo menosprecié, boté, ¿verdad? ¿No? Yo desvié. Ay, mi vida muy sucia ahora. Mi vida muy sucia. Porque, ¿cómo voy a volver a mi marido? Ella pensaba. ¿Ya puede entender? Sí, parece película, no, o novela, ¿Cómo voy a regresar a mi esposo verdaderos? Tenía vergüenza. Tampoco quiero que sepa así estoy viviendo una vida miserable, sufriendo. No quería que sepa. Pero su esposo verdadero tanto esperaba, ¿viene o no viene? No viene. Entonces, sin avisar visitó, pero vio cómo está viviendo, miserable. Luego un día agarró, esposa, ¿por qué vive así? Regresa a mí, vuelva a mí. Entonces ella, ¿y ahora cómo voy a volver? Así. ¿Qué hice yo? Yo destruí tu vida, mi hogar. ¿Cómo? ¿Qué vergüenza? ¿Qué cara voy a regresar? Soy digno de recibir maldición. Llora. Pero marido, ¿qué dice? Vuelva a mí, vuelva. Todo perdonaré. No importa, solamente ¿qué hace? Regresa a mí. Perdonaré todo lo que ha pasado. Pero ella llora. Luego, ¿qué dice? Soy digno de recibir maldición. Yo deshice mi hogar, mis hijos. No, soy digno de morir. Luego ella sigue, ¿qué hace? Así sigue. Pero marido, ¿qué hace? ¿Qué habla? Vuelva. Si vuelva, todo va a perdonar. Entonces, en ese caso, esa mujer, ¿qué debe hacer, hermanos? Gracias. Luego, ¿qué hace? Y volver. Amén, hermanos. ¿Ya qué debe hacer? ¿Cómo volver? Llorando, ¿cierto? Soy digno de morir, ¿verdad? Hizo maldad. Pero recibir. Ese amor de marido, volviendo el marido, ¿qué hará? No hay problema esto. ¿Cómo ha vivido? Todo va a perdonar. San Marcos capítulo 3, 28. ¿Qué dice Dios? No importa cómo ha vivido ustedes, cómo ha ensuciado, cómo era. Yo perdono todas las cosas. Yo espero, venga a mí. Yo necesito, amo a ustedes. Regresa a mí. Amén, hermanos. Entonces nosotros escuchando, ¿qué debe hacer? Soy digno de matar, soy digno de recibir maldición, ¿verdad? ¿Cierto? Reconociendo, ¿qué hace? Gracias.
cómo me ama, cómo me acepta. Gracias. Regresar. Ese marido verdadero. Luego, vivir. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Y felizmente vivir era. San Marcos capítulo 3 igual era. Aún ustedes cometido grave. No sé qué cometió usted. Tampoco quiero saber. ¿Qué cometió? Hasta más adelante era. Ese pecado Dios todo perdonó. Que ama a nosotros. Solamente esta mañana está pidiendo. ¿Qué pidiendo? Vuelve a mí. Vuelva a mí. Regrese. Regresando a mí. Todo va a perdonar. No hay problema. Luego nuevamente con Dios. Andando. Caminando. Protegiendo. Viviré. Amén, hermanos. ¿Qué es pecado eterno? Blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Qué es? Esa mujer sigue llora. Soy digno de morir, una mujer sucia. Luego sigue está en dónde? Sigue está en su lugar mismo. Ella es blasfemera, pisotea. Tantos espera el marido verdadero. Ven, vuelva a mí, amaré, protegeré, perdonaré. Pero ella, soy mala, soy sucia. ¿Cómo voy a volver? ¿Con qué cara voy a volver? Digo, sigue está. Fue golpeada, sí, triste. Ay, ella es blasfema. ¿A quién? Contra su marido. Contra su marido, pisotea, rechaza ese amor de marido. San Marcos capítulo 3. A través de ese versículo Dios nos muestra, ¿sí? Amandos. Luego todo perdonando. Esta mañana vuelva. ¿A quién vuelva? A Dios. Amén, hermanos. Sí, vuelva. Recibir. Regresaré. Aunque soy digno de recibir ese amor. Regresaré. Viviré mi marido. Entonces feliz será eso, más feliz. Versículo 29, contra Espíritu Santo. ¿Qué es? Rechaza. Rechaza, ¿quién soy yo? Sucio, ¿sí? No merece bien. Luego ahí se queda, rechaza. Él recibe. ¿Qué recibe? Maldición, él recibirá. Esa mañana, hermanos, tal vez mi vida es como camino mal, ¿sí? Sucio. ¿Cómo era, cierto? Pero esta mañana escuchando esta palabra de Dios, volver. Amén, hermanos. Ya, ¿dónde están ustedes? ¿Ya volvieron? Parece está en el mismo lugar. Sigue, así. Sigue ahí. Ay, ¿por qué así yo? ¿Ya todos regresaron? ¿Está sí, con el Señor? Estando con ese marido, ¿cómo debe vivir? ¿Están felices? ¿Están felices? Cuando estoy feliz también, estoy feliz. Sí, es cierto. Pero estoy feliz, sí, estoy feliz. De verdad, feliz. ¿Cómo ese amor recibiendo? ¿Sí? ¿Cómo puede vivir llorando, triste todo el día? ¿Sí? Amén, hermanos. Sí, Dios nos ha dado esa bendición. Sí, recién ya entramos, entonces, segundo, esta mañana hemos leído, ¿no? Ya 2 horas falta, hermanos. Ya primero de Reyes, ¿no? Capítulo 17. Aquí nosotros leyendo esta mañana hemos leído
Sí, primera de Reyes, ¿no? Capítulo 17, sí. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí y palabra. Entonces aquí leyendo, no hay palabra de Jehová, no va a llover, dice, años, mucho tiempo, ni rocío, como una maldición era. Sin agua ya todo va a morir, ¿verdad? ¿No? Eso. Entonces aquí Elías transmitiendo la palabra de Dios a la rey de Israel, Acab. Entonces como una maldición era. Entonces según esta palabra de Dios, no llovió nada, se secó, ¿sí? Toda parte. Entonces a través de aquí Dios, a través de la palabra de Dios, guiando sus siervos. Entonces Elías, escuchando la palabra de Dios, vaya era donde arroyo de, aquí leyendo, aquí está 3, ¿no? Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Queridera, al que está frente al Jordán. Entonces a través de la palabra guiando, toda parte seco era, que no había lluvia. Pero Dios guiando, sí, también Elías escuchando la palabra de Dios, como conforme la palabra de Dios se fue. Llegando a ese arroyo de Querid, ¿qué hay? Agua. Pero solamente tomando agua, ¿está bien? Aburrido, ¿verdad? ¿No? Solo ir al baño, nomás baño cada rato. Entonces, también Dios pensando, necesito carne, carne. Pero ¿de dónde va a conseguir carne? Ay, Dios mandó. ¿Quién mandó? Cuervos, 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 cuervos. Cuervos coreanos, así ahora. Ya cuervo boliviano, igual. Aquí igual, ¿no? Parece eso igual. Sí. Así, entonces, así. Luego él trae, ¿qué trae? Carne, carne. Sí, hermanos, aquí, a través de la palabra de Dios, ser guiado de Dios, aparentemente no puede ver, pero Dios hasta cuervos. Cuervos, él le gusta carne, ¿verdad? No eso. Pero él también quiere comer, pero ¿cómo? Sí, sirviendo al siervo de Dios. Entonces ahí a través de los cuervos, luego con ese arroyo de Querid, ya todos comiendo bien, pero se secó un día. Luego otra vez Dios habló a Elías, vamos a ver versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustentará. Luego otra vez Dios habló, ya levántate, luego ahora vaya a ¿dónde? Sarepta de Sidón, ahí va a encontrar una mujer viuda, ella va a sustentar a ti. ¿Ya puede creer esto, hermanos? ¿Quién va a sustentar? Una mujer viuda. ¿Ya puede creer? Mentiroso. ¿Cómo una mujer viuda va a sustentar? Sí, esa viuda es viuda, no hay marido. ¿Cómo va a sustentar a su vida? Entonces, cuando Dios habla a usted, vaya, ¿sí? Una mujer viuda, ¿sí? Ciudad La Paz. Entonces, usted escuchando, una viuda me sustenta. ¿Usted va a ir o no va a ir? Cuesta. Pero ahí Elías escuchando, la palabra dice, se fue. Luego encontró esa mujer viuda. Encontró. Aleluya. Dios dice, ella me va a sustentar. Creo que su casa será grandote. ¿Sí? Como 10 pisos de edificio.
Luego también ella va a comer lujo, ¿no? Churrasco todos los días. Así me puede sustentar. Luego encontrando esa mujer, ¿qué está haciendo? Recogiendo leñas. Qué raro. ¿Por qué recoge ese millonaria? No podía entender. Para sustentar a mí, debería estar el palacio, ¿sí? Autolujos. Pero mirando a esa mujer, poco diferente era. Hey, viuda Sarepta, ¿tu casa dónde está? Muéstrame. Entonces, ¿muestra o no muestra? No. Recoge, ¿qué recoge? Leña era leña. Sí, preguntó, ¿por qué recoge leña? Ah, ¿quieres saber? Sí, dice. ¿Por qué recoge? Recogiendo leña, cocinando, luego comeré yo, mi hijo, luego hoy día moriré. Eso era su plan hoy día, porque no hay comida. Entonces al escuchar, Elías, ay Dios mío, Dios me está afuera, mire, ¿sí? Ah, esa mujer me sustenta. Ah, Dios quiere que muere junto con viuda su hijo, yo hoy día. Yo tal vez, porque su situación no hay, ¿cierto? ¿No? Leyendo, recogiendo leña, cocinar, comer, yo, su hijo y morir. Eso era. Escuchando, Elías dijo, ¿qué dijo? Primero, yo viajé, largo viaje, tengo sed, por favor, tráigame un vaso de agua. Entonces ella, está bien, ¿sí? Se fue. Sí, entonces se fue a traer agua, pero Elías dice, viuda, espera. Luego, ¿qué dijo? Cuando trae agua, también comida tráemelo, tengo hambre. Así habló. Entonces ella escuchando, ¿qué respondió? Señor, ¿sabe en mi casa que tengo? Un puñado de harina. ¿Un puñado es? ¿Cuándo es un puñado? ¿Usted un puñado así es? ¿Un puñado de harina así? Un puñado es. Luego, un aceite. Un poco de aceite de vasija era. Entonces eso tengo era. Apenas solo una persona, ¿cierto? ¿No? Una persona. Pero ¿qué dijo? Ya vamos a ver. Así respondió la viuda Sarepta. Ya voy a leer versículo 12. Luego ustedes el versículo 13 pueden leer. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya, 13, hermano puede leer. 1, 2, 3. Sí, interesante, ¿no? Ese Elías parece estafador, parece. Habla muy bien, parece. El hablador, estafador. ¿Qué dice? Ya primero dice aquí versículo 13, una parte. Usted puede encontrar, pero dice, pero hazme a mí primero. Ya primero hazme, primero ¿para quién? Para mí, cocinando trae para mí, llena primero mi vientre, luego un puñado de harina de la tinaja no va a escasear, luego un poco de aceite de la vasija no va a menguar. Entonces escuchando ustedes, ¿qué dice? Parece el estafador, habla muy bonito. Imagínese, un puñado de harina de la tinaja, ¿cómo no va a escasear? ¿Verdad? ¿No? Sí, no, ¿cómo? El mentiroso.
¿sí? Después de comer, luego él va, ¿sí? Negar, ¿verdad? ¿No? Él va a negar. ¿Cómo? No va a suceder esto, difícil. Pero Elías, ¿qué dijo? Elías, ¿qué dijo? 자, 15, 15 juntos vamos a leer. 자, 1, 2 y 3. Entonces Elías fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y Elías y su casa muchos días. Elías hizo, ¿qué hizo? Cocinó, luego comió Elías suyo y luego murió. ¿Eso hizo? Hizo la palabra de Dios. Conforme la palabra. Elías dijo era, primero mí, luego o tú. ¿Cierto, hermanos? Muchas veces en nuestra vida, primero yo, luego, después Dios. Primero mis hijos, luego Dios. Cuando usted decide algunas cosas, primero Dios, después mi hijo. Así ustedes también llevan en la vida. Versículo 16, vamos a ver. Ya juntos vamos a leer 16, 1, 2 y 3. Si esa vida lleva, hermanos, jamás disminuye, jamás. No pierde, aumenta, no disminuye, jamás, hermano. Pero lamentablemente, primero, luego Satán engaña. Primero, ese tiempo usa, primero, ¿quién? A mí. Cuesta llegar 10 de la mañana aquí, culto 10 mañana. Satán engaña. Primero, el tiempo usa. ¿Para quién? Mira, después Dios, después será. Toda la vida, hermanos, ve la iglesia. Primero, para mí, hace, disminuye. Y viuda, luego su hijo, primero come. ¿Qué pasaría? Su plan es comer, ya terminar la vida. Primero vive para mí, hermanos. ¿Sí? Igualito. Pero cuando nosotros primero, mi tiempo, mi vida, mis cosas, primero, Dios era Dios. Luego segundo, ¿quién? Después. Primero, Dios. Entonces Dios igualito. Mira, ellos cómo está sirviendo, cómo está viviendo. No considera sus cuerpos, no considera su familia, no considera su vida. Luego, primero a mí. ¿Dios qué hará? ¿Dios qué hará? Dios también igual. Dios primero, ustedes. Dios después. Amén, hermanos. Imagínense, si yo soy jefe, patrón, mi empleado, temprano viene. ¿A qué hora viene? 5 de la mañana viene. Abre la puerta, limpia, todo. ¿A qué hora sale? Medianoche sale. ¿Cómo se siente ese patrón? Como fuera mi negocio, ¿cierto? No así. ¿Verdad, no? El domingo todo trabaja o descansa. Pero hasta domingo viene. Ese patrón, ¿qué piensa? Qué suerte encontré bien un empleado. Así. Ese patrón también considera, ¿qué considera? ¿Cómo ese empleado, cómo así trabaja? ¿Cómo mi negocio? Ese patrón también va a considerar, no va a considerar. Va a considerar, era. Entonces más quiere beneficiar, para dar. Aunque no es igual, no es comparable. Pero ya nosotros igual era.
Nuestra vida primero, Dios. Dios también, mirando a nosotros, ¿qué pensará? Primero, nosotros, ustedes, ¿sí? Su salud, su vida, sus hijos. Dios más preocupa, Dios más preocupa. Sí, amén, hermanos. Ya, un versículo leyendo terminamos. Deuteronomio, capítulo 22. El libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 7. Ya todos se encontraron. A 6, desde versículo 6 voy a leer. Deuteronomio 22, el versículo 6. Cuando encuentres por el camino, se ve bien, ¿no? 22, versículo. Juntos podemos leer, ya 1, 2 y 3. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Ya, 7. Ya, 1, 2, 3. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien. Aquí está hablando, ¿sí? Aquí algún ave, ¿cierto? Ave. Si en el camino, en el árbol, cuando encuentra un ave, justo ese ave, ¿qué hace? Está echada sobre pollos, también sus huevos. ¿Qué dice? Oh, no toma, deja, es la madre. Deja, si dejará la madre. Cuando usted toma la madre, usted morirá. Dice, morirá, que no va a alargar su vida. Morirá. Sí o sí tiene que dejar, sí o sí. ¿Usted quiere morir, hermano? Creo que nadie, ¿no? Yo tampoco. Entonces, dejará la madre, ¿sí? Porque la madre, ¿qué está haciendo? Echada sobre pollos y huevos, ¿sí? Que tiene la vida. La madre tiene vida aquí, en su abajo, ¿no? Huevos, pollos, la vida era. Mientras nosotros llevamos esa vida es el evangelio era. Las personas, si mucha gente aún escuchando el evangelio, piensan, todavía soy pecador, como muerto era. Pero ustedes tienen la vida. Amén, hermanos. ¿Usted qué tiene? La vida era. Es el evangelio. Abre la boca. Luego ya predica, transmite. Entonces la gente escuchando, acepta por la fe, va a recibir la salvación. Va a tener la vida como nosotros. Amén, hermanos. Por eso la madre, mientras llevando esa vida, algunas situaciones sucede. Entonces, ¿qué dijo la Biblia? Dios, no tomarás, ¿sí? La madre. Tal vez pollo, huevos puede llevar, pero la madre no era. Dejarás, tú quieres vivir largamente. Deja. Hermanos, mientras llevando ese el evangelio nosotros, la vida. Entonces, llevando ese el evangelio, acompañándonos a la iglesia, cuando viene, ¿qué viene? Tal vez enemigos, problemas, situaciones. ¿Puede tomar a ustedes? ¿Puede tomar? No era. Aún enemigo viene, aún malas situaciones viene, la palabra dice, ¿qué dice? La madre deja. ¿Sí? Deja que siga él, ¿no? La madre siga. Deja, no toca. Tú quieres morir, ya, tomarlo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? Dios va a proteger, ¿sí? A nuestra vida.
todos los hermanos. Este el Evangelio nosotros llevamos. Mientras llevando ese Evangelio, Dios va a proteger. Como esta mañana nosotros escuchamos, hasta aquí compartimos. Ya terminamos, ¿no? Orando, termina. Antes de orar, hermanos, anuncios. Esta mañana tal vez llegaron, ¿no? Primera vez llegaron, luego está escuchando la palabra. Luego también invitado está ahí, invitados. Pueden levantarse la mano. Aquí primera vez, ¿no? Sí. Si puede levantarse, que conozca a los hermanos, ¿sí? O sea, que conozca ahí, conociendo. Ya aplauso, hermanos. Aquí también, ¿no? Sí, primera vez. Sí, hermano, gracias. Sí, aquí tal vez por vergüenza, ¿no? Sí, ahí no se levanta, pero mejor, ¿no? Conocer ahí. Entonces, los hermanos acercándose, los hermanos que llegaron, pueden compartir. Luego también, sí, orar, ¿no? Por ellos, su familia, todos. Entonces, aquí nosotros, ¿no? Preparamos, ¿no? Sí, porque terminando no regrese rápido, ¿sí? Si regresan a su casa, ¿qué hace, hermanos? Dormir y comer y pelear. Mejor acá. Si siempre primero come bien, mira tele, después pelea, ¿cierto? No me gusta esto. Mejor poco tiempo más aquí, compartimos, ¿no? Compartimos. Por eso los nuevos, tal vez primera vez llegaron, pueden guiar. Los hermanos que están en el primer piso bajando, ¿no? Abajo. Luego, los invitados, los hermanos pueden guiar y compartir.